Lo escucho. En la ecuación simétrica, cuando el vector, uno de los vectores directores valía 0, si usted nos preguntara qué ocurre cuando el vector director sea 0 y usted me plantea la ecuación simétrica, yo que tendría que responder que es una indeterminada o que el vector director no corte justo en ese punto que falta, que vale 0. Bueno, hay varias cosas que podríamos decir. Primero, preguntarnos si estamos en el plano o en el espacio, indistintamente de ello, que una variable falte, no que falte, que una variable sea nula, en el vector director quiere decir que no se puede expresar su ecuación simétrica. No que no existe la recta. O sea, nosotros escribimos x menos 2 sobre 3 y más 1 sobre 2, y si hubiera un z menos 3 sobre 0, esto no es aceptable, o sea, no se puede escribir. De hecho, que nosotros esto lo partimos de una ecuación que dice que x, y, z es igual a esa coordenada en x1, 2, menos 1 y 3, más lambda, por 3, 2, 0. Esto sí se puede escribir. O sea, la recta existe. Que la componente z valga 0 significa, o qué es lo que tenemos que decir si una componente vale 0, que es paralela al eje z. Lo que no podemos decir es que hay una ecuación simétrica. Hay una ecuación simétrica, es esta. Pero en esa ecuación simétrica no está igualada con la variable z. O sea que existe la vectorial, existe la ecuación 2 más 3 lambda paramétrica en x y en y, menos 1 más 2 lambda, y también existe en z. Z igual a 3 más 0 por lambda. Falta escribir. Entonces, las ecuaciones paramétricas existen. La ecuación vectorial existe. La ecuación simétrica sería una sola porque es esta igualdad. Volvemos a la pregunta que hizo Kevin. Cuando yo les pregunto, ¿qué pasa si una componente del vector director vale 0? No puedo escribir en forma completa las ecuaciones simétricas. Nada más, que no las puedo expresar porque no puedo dividir por 0. Pero la recta existe y además que existe es paralela a un eje. En este caso es paralela al eje Z. Entonces, dicen, ¿y cómo escribo? Y escribo esto solamente, punto y coma, Z igual a Z1. Pero puedo escribir de la paramétrica esta ecuación sola, o sea, Z igual a Z sub 1. Entonces la recta es yo dije paralela, me rectifico. Perdón. Que la componente valga 0 significa que el vector director está en el plano XY. Eso significa que tengo una componente en X, tengo una componente en Y, y el vector director, ¿sí? No tiene componente en Z, por lo tanto tiene altura 0, está en el piso. Por lo tanto, la recta está en cualquier dirección
¿sí? Paralela al plano XY. Si falta en Z, paralela al plano XY. La recta es paralela a este vector es horizontal. Entonces la recta es paralela al plano del piso. Me rectifico porque recién dije paralela al eje Z, no. Si falta en Z, entonces en XY es paralela a ese plano. El vector está en el plano XY, pero la recta es paralela y pasa por un punto. Entonces paralela va a tener una determinada altura. ¿Qué altura? Y el valor que está faltando allí en esa variable es la componente en el punto que da la altura en la cual estaría la recta esa paralela al piso. En el caso que estuviésemos trabajando en el plano, es similar. El plano es similar a este caso, nada más que sería con X o con Y, X menos 2 sobre 3, y no podría escribir, por ejemplo, Y más 1 sobre 0. Como no lo puedo escribir, no hay ecuación simétrica. En R cubo sí hay ecuación simétrica, pero una sola ecuación. La otra es Z igual a una constante. En este caso ya no hay ecuación porque no hay una igualdad, o sea que directamente no puedo escribir ninguna ecuación. Sí puedo escribir las otras dos. Puedo escribir XY es igual a las componentes del punto 2 menos 1 más lambda por 3, 0. O X es igual a 2 más 3 lambda e Y es igual a menos 1. Pero no hay ecuación paramétrica, simétrica de la recta. El plano en R cuadrado. Donde la componente es 0, entonces acá sí, si esto es X y esto es Y, el vector tiene componente en X. Entonces, la recta es paralela al vector. ¿Por qué ahí abajo? Porque Y vale menos 1. Cualquier valor que suma X, Y es constante. Y vale menos 1. Entonces, acá es paralela al eje X. Si la componente 0 en X, es paralela al eje Y. No existe la ecuación simétrica. En este caso, Z igual a 3 es un plano que, ¿sí? Estamos en recta, pero yo les digo, si les doy la ecuación Z igual a 3, que es un plano horizontal. O sea que la recta está ahí arriba. La posición, bueno, va a depender de las componentes del vector director. ¿Sí? De lo que hablamos recién. En X y en Y este va a dar la dirección, pero va a ser paralela al piso. En este caso, en el plano, va a ser paralelo a uno de los ejes. Por eso me confundí recién, porque lo expresé en función del plano y en el espacio no es paralelo a un eje, sino que es paralelo a un plano. ¿Estamos bien, Kevin? Sí, No ya, sé si entonces ya sería, en R3 sería perpendicular a Z, sería el paralelo vector a- sería, claro, pero el vector sería perpendicular a Z. La recta no. El vector director este es perpendicular al eje Z porque está en el piso. Pero la recta es, si estos son mis ejes, ¿sí? El vector que tú dices está acá. Es perpendicular a Z.
pero la recta está acá, en cualquier posición, pero en forma horizontal. Entonces ahí no puedo decir que es perpendicular, porque es alabeado respecto del eje Z. ¿Se entiende? La recta es paralela al piso. Paralelo a este vector, pero puede estar acá, en cualquier lado. El vector director sí es perpendicular al eje Z. O sea, entre el eje Z y el vector hay 90 grados. Pero la recta no necesariamente tiene que ser perpendicular al eje Z. ¿Se entiende? Ah, bien, sí, gracias. Bien. ¿Alguien más? ¿Duda de algo? Profe, Sí, lo escucho. por ejemplo, si yo tengo dos planos que son perpendiculares y yo tengo el vector normal de cada plano, ¿cómo serían sus ángulos, sus cuatro ángulos? ¿Iguales o distintos? A ver, repítame porque no le estoy entendiendo. Si yo tengo dos planos perpendiculares, ¿cierto? Sí, Y sus vectores normales son perpendiculares también. son perpendiculares, sí. Sus cuatro ángulos serían iguales, tres ángulos que Sí, ¿de qué forman, ángulo? o Los sea, el ángulos. ángulo que forman los dos planos y los vectores normales. Bien. Tiene dos planos perpendiculares, ¿sí? Como serían el techo y una pared. Esos perpendiculares dividen al espacio en cuatro ángulos iguales, ángulos diedros, porque son formados ángulos entre caras. Por eso hablamos de figuras que son poliedros, octaedro, icosaedro, hexaedro. Entonces, si tú tienes dos planos que cortan en 90 grados, al observarlo así de canto, digamos, a los planos, vos lo que vas a ver es que hay cuatro ángulos iguales de 90 grados. Ángulos diedros. La única diferencia que hago es en el nombre de los ángulos. Ese plano tiene un vector normal, el otro plano tiene un vector normal. Si son perpendiculares los planos, los vectores son perpendiculares. También forman cuatro ángulos iguales y de 90 grados. No hay forma que vos tengas un ángulo de 90 y alguno de los otros no sea de 90. Se reparten y son los cuatro de 90 grados. Los vectores forman cuatro ángulos de 90 grados. Ángulos y llamamos ángulos solos. Cuando se trata de caras, como los planos, hablamos de ángulos diedros. Si los vectores normales forman un ángulo diferente de 90 grados, entonces vas a tener cuatro ángulos, que son los opuestos por el vértice de A2. O sea, tú tienes un vector y otro vector, entonces en la continuidad de la dirección de esos vectores vos sabes que tienes cuatro ángulos que son opuestos por el vértice. ¿Cómo son? Son iguales. En el caso de los planos, vos preguntaste por los perpendiculares, forman cuatro ángulos diedros de 90 grados. Entonces tenemos separado el espacio en cuánto? En cuatro partes. ¿Sí? Vale, ponemos un plano perpendicular a los dos, ya formamos, que es donde estamos nosotros, en tu habitación. En una esquina tú dices, ahí está el origen de coordenadas, ahí están los ejes X y Z, tú estás en un octante. Del otro lado de la pared hay otro octante, debajo del piso donde estás parado hay otro octante, al lado y debajo del piso hay otro octante y ahí están los cuatro. Detrás de la pared hay otros cuatro. Atrás mío, del otro lado de la pared y debajo del piso. ¿Estamos de acuerdo? La única diferencia conceptual que hay que marcar a lo que tú dices es qué ángulos, si los ángulos entre los vectores son ángulos planos, ángulos le llamamos directamente. Si estamos hablando de planos, los ángulos se llaman ángulos diedros. ¿Estamos de acuerdo? O no sé si esa era la pregunta.
sino tu No, amplio. sí, esa era la pregunta. Si eran los ángulos iguales. Perfecto. Bien, ¿algo más? Podría resolver, dice, en R3. 2.49 de la autorización de recta y plano. La verdad que no recuerdo esos ejercicios porque como yo no di la parte práctica, dice, dado el plano pi de i más 3z menos 4 y las rectas R1 y R2, R1 dice x igual a 1 y más z igual a 0. Y R2, x, z igual a 0, 1, 0, lambda a B2. Se pide obtener los valores de A y B que son reales, tal que la recta R1 sea paralela a la recta R2, luego calcular el valor del menor ángulo que forman el plano que contiene ambas rectas y el plano perpendicular a pi que contiene R1. Bueno, como era, es bastante extenso y extraño. Porque hay varias cosas a tener en cuenta. Lo que sí hay que hacer es ir extrayendo los datos y las conclusiones. Del plano no hay ningún inconveniente porque dice x más 2y más 3z. Acá tenemos un plano pi, que hasta ahora no lo usamos, y dos rectas. Y fíjense en la particularidad. R1 dice que x es igual a 1. Y la otra ecuación dice y más z igual a 0. No hemos dado nunca ecuaciones de estas características. Porque las paramétricas decimos x igual a x1 más lambda, o sea que acá sería lambda por 0, porque no está escrito. Y acá no dice y igual a i1 más lambda por i, ni z igual a z1 más lambda por con las componentes del vector a, b, c, como le hayan llamado, con la letra d. O sea, que es una expresión media extraña. Ahora, la intersección de dos planos me definen una recta. Este plano x igual a 1 significa que si evaluamos nosotros en x igual a 1, ahí tenemos un plano paralelo al plano YZ. ¿Se entiende eso? X igual a 1. Esta es la traza y esta es la otra traza. ¿Cómo es? Es paralelo a Y y a Z. O sea, la recta está como intersección de dos planos. Plano paralelo al plano YZ. ¿Qué es Y más Z igual a 0? No está X, por lo tanto es un plano paralelo al eje X. Pero Y más Z podría ser 2 menos 2 igual a 0. 2 en Y, supongamos que esto es 1, 2 en Y y menos 2 en Z. Menos 1, menos 2. O sea que la traza pasa por el origen, porque 0 más 0 es 0. Y si Y vale 2 y Z vale menos 2,
2 menos 2 es 0, o sea que tengo 2 puntos, puedo unir una recta. El plano es paralelo al eje X, porque no figura X a él. Es decir, que esta sería la traza sobre el eje, sobre el plano YZ. Esto se contó. Es decir, ¿dónde está el plano? Si quieren una porción de plano, podemos trazar paralelo al eje X, paralelo al eje X, y bueno, acá hay un plano que lo contiene al eje X, por paralelo a él. ¿Por qué lo contiene? Porque el término independiente vale 0. Entonces, entre el plano vertical y ese plano que pasa por el eje X, hay una recta en esa intersección. Está difícil de interpretar. Tenemos esto que está así, los 3 ejes nuestros, y tenemos un plano acá. Pero además tenemos un plano que está así pasando por el origen y que contiene al eje X. O sea, hay un plano acá de esta forma, contiene al eje X, ¿sí? Pasa por este valor negativo hacia abajo, y además tengo un plano acá. Entonces tengo que interpretar esto, un plano que contiene el eje X, con un plano que es vertical. La intersección me va a dar una recta sobre este valor que pasa por allí. Más allá de la interpretación, ustedes en el graficador ponen los dos planos y les va a aparecer la intersección de los dos. Y ahí van a poder ver la recta. Pero volvamos atrás, eso es una sola recta. La otra recta, R2, está dada en forma vectorial, X, Y, Z igual a 0, 1, 0, más lambda por AB2. Bien. Tenemos un plano, el cual podemos encontrar cómo está ese plano pi, porque con X, Y, Z y el término independiente pasado por otro lado, dividido todo por 4, podemos expresar entonces X sobre 4 más Y sobre 2 más Z sobre 4 tercios. ¿Se entiende? Divido todo por 4 para igualar a 1. ¿Por qué? Porque para hacer menos como más 4, divido por 4 y me queda 1. Divido por 4 la X, acá se simplifica con el 2 y me queda Y sobre 2 y acá me queda 4 tercios. Entonces tengo para encontrar y trazar en X que vale 4, por acá, en Y que vale 2, por acá, y en Z que vale 4 tercios, por acá arriba, y decir, bueno, ahí hay una porción del plano pi. Para graficarla más y que ustedes en el graficador puedan tener todos esos planos. Se pide obtener los valores de A y B tal que la recta R1 sea paralela a R2. Estas rectas que sean paralelas. Tengo el vector director de la recta R2. ¿Cómo saco el vector director en ese caso? ¿Cuál era el concepto
de encontrar la ecuación de una recta definida por la intersección de dos planos. Ahí dice Gonzalo, producto vectorial, sí. ¿Se acuerdan? Tenemos dos planos que se cortan, no importa que sean planos particulares, son dos planos. Se cortan los planos, se cortan los vectores, no es que se corten. Los vectores definen un producto vectorial, o sea, un vector perpendicular a ellos que da la intersección de los dos planos. Entonces, esto es un plano. Yo tengo que pensar que la ecuación es AX más BY más CZ más D igual a 0. O sea, está el término independiente. Dice A por X menos 1 igual a 0. Yo paso el 1 para allá, me quedé X menos 1. Esto es D. D vale menos 1. ¿Cuánto vale B y C? 0. 0Y, 0Z. O sea que acá tengo 1, 0, 0. Acá hay un vector normal. 1, 0, 0. El otro tiene 0 en X. El otro tiene 0 en X. Más 1Y, más 1Z, más 0 en D, igual a 0. No tiene término independiente. Entonces, este vale 0. ¿Cuál es el vector normal acá? El plano 1 y el plano 2 para que den la recta 1. 0 en X, 1 en Y, 1 en Z. Entonces, con el producto vectorial podemos definir el vector normal. Sería I, J, K, y tenemos que hacer 1, 0, 0, 0, 1, 1. Para I, 0 menos 0, 0, 0 por I. Para J, 0 menos 1, menos J. Y para acá, 1 menos 0. ¿Se entiende? Recuerden que para J hacemos al revés, 0 menos 1 por 1. Para acá hacemos 1 por 1, 0. O sea, 1 por K es K. O sea, el vector 0 menos 1, 1. Este es el vector director de la recta que es intersección de estos dos planos. El vector director de la recta R1. El vector director de la recta R2 es este que está acá. Este es el vector director de R2. Si los hubiera puesto al revés, hubiera sido 0, 1 y menos 1. Sería para acá, y el que estamos definiendo es este, 0 menos 1 con 1 de Z. Recordemos que está contenido en ese plano que tenía el eje X, además del otro plano vertical. Bien. ¿Qué me preguntan? ¿Cuánto vale A y B para que las rectas sean paralelas? Para que dos rectas sean paralelas, sus vectores directores deben ser paralelos. Por lo tanto, yo tendría que haber dicho este vector de R1 tiene que ser paralelo al vector de R2, y para que sean paralelos, A sobre 0, no se puede ir por 0, escribimos al revés, 0 sobre A igual a menos 1 sobre B, igual a ¿quién? 1 sobre 2. Recuerden que se puede escribir de una forma u otra, las componentes deben ser proporcionales. Entonces, esta es la condición de paralelismo de vectores. Por lo tanto, si sus vectores directores son paralelos, las rectas son paralelas.
Por lo tanto, yo puedo definir acá cuánto vale B. Porque lo despejo, B pasa para allá, entonces B es igual a menos 2. Y A, ¿qué valor le doy? Porque 0 digo cualquier número, es 0. Si yo igualo esto, y lo paso para acá, y el 2 que está viendo lo paso para allá, 2 por 0 es 0, entonces me queda que A es igual a 0. Si esta componente vale 0, y estoy trabajando en el plano IZ, y quiero una recta, un vector paralelo, entonces también va a ser la componente en A 0, para tener entonces que los dos vectores sean paralelos. Esto es algo que no hemos trabajado nunca, es decir, 0 sobre 0 no existe. Y tengo que razonarlo y decir, bueno, si una componente vale 0, entonces el vector está en un plano. Eso es obvio. Bueno, para mí es obvio. Ahora lo debe ser para ustedes. Si yo tengo este vector que tiene componentes 0, menos 1, 1, 0 en X, el vector está en este plano. En menos 1 de Y para allá y en 1 de Z, o sea que el vectorcito está puesto en este plano de esta forma, hacia allá, pero puesto en este plano, en el plano IZ. Si yo quiero un vector paralelo, obviamente tiene que ser una combinación lineal de este, entonces la componente en X tiene que valer 0. Si no vale en X, ya va a dejar de ser paralelo. Que el vector esté en este plano significa que el otro vector paralelo a él también está en ese plano. Se deduce que la componente A tiene que valer 0 para que sean paralelos los vectores, para que haya una combinación lineal entre ellos. Pero eso no es todo. Luego, calcular el valor del menor ángulo que forma el plano que contiene ambas rectas y el plano perpendicular a pi que contiene a R1. Eso ya es mucho más largo. Vamos por partes. Luego, calcular el valor del menor ángulo que forman el plano que contiene ambas rectas y un plano perpendicular a pi que contiene a R1. El plano que contiene ambas rectas. ¿Cómo definimos eso? El plano que contiene a ambas rectas. Estamos suponiendo entonces, no hay ninguna duda, recuerden ustedes que la definición de rectas en el espacio era que las rectas eran canares si estaban contenidas en un mismo plano o eran alabeadas, ¿recuerdan? Si yo tengo dos rectas alabeadas, obvio que no hay un plano que las contenga. Si tengo dos rectas paralelas, hay un plano que apoya allí. O sea que un plano puede estar apoyado o contenido en dos rectas.
Acá ya me pusieron para que las rectas R1 y R2 sean paralelas. Esto es 0 y esto es menos 2. Entonces tengo una recta que pasa por este punto y tengo la otra recta que es intersección de esos planos. O sea que R1 podría definirse como X, Y, Z igual a un punto. X igual a 1. Y acá hemos dicho, por ejemplo, que 2y menos 2, 2 de Y menos 2 de Z, es un punto que pertenece a este plano, por lo tanto pertenece a la intersección de los dos planos, más lambda, que ahora en vez de llamarlo, esto sería un lambda 2, esto sería un lambda 1, por el componente del vector 0 menos 1, 1. Y este era 0 menos 2, 2. El cociente, proporcionalidad, por eso definimos A y B, y pasan por dos puntos diferentes. ¿Cómo definimos un plano que contiene a dos rectas paralelas? Lo escucho. Hay que conseguir un vector perpendicular a ambas rectas. Bien. Pero si las rectas son paralelas, los vectores directores son paralelos y va a haber infinitos vectores perpendiculares a ellas. ¿Cómo lo conseguimos? Hacemos un vector con los dos puntos. Bien. Al tener el punto de una recta y el punto de otra recta, tenemos entonces otro punto. ¿Se entiende, no? Lo que está diciendo su compañero es, hay una recta que tiene y está definida por el punto 1. Y hay otra recta que es paralela, que está definida por el punto 2, que sería el 0, 1, 0. ¿Qué puedo hacer yo? Definir allí un vector. Y cualquiera de estas dos, este 0 menos 1, 1, ¿sí? Era el vector director de R1. Este vector pertenece a la recta, une ambas rectas, por lo tanto está en el plano que contiene ambas rectas. El producto vectorial de estos dos me tendría que dar un vector perpendicular y ahí tendría el vector normal. ¿Se entiende lo que plantea su compañero? ¿Sí? Si yo tengo dos rectas paralelas, hay un punto 1 en una recta y un punto en la otra recta. Por lo tanto, entre esas dos rectas paralelas puedo definir infinitos vectores que si parten de una recta y van hacia la otra, ese vector está en el mismo plano que queremos nosotros. Entonces, este vector con este otro vector van a definir un producto vectorial. Bien.
Entonces, P sub 1, P sub 2, extremo menos origen, 0 menos 1, 1 menos 2 menos 1, y 0 menos menos 2 más 2. Allí hay un vector uniendo los puntos de cada recta. Y esto haciendo el producto vectorial ¿con quién? Con cualquiera de los dos, por ejemplo con el 0 menos 1, 1. ¿Y qué faltaría allí arriba? El IJK para hacer el producto vectorial. Borrándole los puntos y coma. Nos queda entonces el producto vectorial. Para I, menos 1 más 2. 2 menos 1, 1. Para J, 0 menos menos, se hace más 1. Y para acá, 1 menos 0, 1. El vector normal es el 1, 1, 1. Ya tengo el vector normal y tengo ¿cuántos puntos? Tengo 2 puntos. Porque si el plano contiene ambas rectas que son paralelas, o sea, por esas 2 rectas paralelas apoyo un plano, tengo el vector normal y cualquiera de los puntos de la recta. Entonces, ecuación de un plano, ¿se acuerdan? Producto escalar. Vamos a tener que ir hacia el otro costado del pizarrón. Entonces tenemos, por un lado, recuerden que para encontrar la ecuación de un plano, hacíamos n, producto escalar igual a 0. Es 1p igual a 0. Producto escalar igual a 0 porque estamos definiendo la ecuación del plano. El vector n es el que acabamos de obtener, 1, 1, 1, y P1P, cualquiera de los dos puntos. Si tomamos este punto, podemos tomar este, se va a hacer todo 0, ¿no? No importa. X menos 1 y menos 2 y Z más 2. Todo esto igual a 0. Bueno, todos multiplicados por 1, X menos 1 por 1 es X menos 1. Y menos 2 por 1 es Y menos 2. Y Z más 2 por 1 es Z más 2. O sea que nos queda X más Y más Z. Menos 2 más 2 se cancela. Y este sería el plano, que contiene ambas rectas. Rectas que, por definición, nos habían pedido que evaluemos en A y B para que sean paralelas. Entonces, las rectas son paralelas. Hay un plano. Ese plano es ese que está allí. Ese plano contiene R1 alfa de R1 paralelo a R2. Por supuesto que este ejercicio está muy interesante para hacerlo, ir razonándolo de a poco. No es un ejercicio perfecto, porque les llevaría toda la hora razonarlo y resolviéndolo, verificándolo también. Ahora dice, calcular el valor del menor ángulo. Recién Jorge nos decía, ¿qué ángulo? Bueno, siempre hay 4 ángulos, por lo tanto,
dos pares de ángulos que son adyacentes u opuestos por el vértice. Contiene ambas rectas y el plano perpendicular que contiene a R1. La recta R1 estaba definida mediante dos planos. Esta recta en azul, de los infinitos planos que contienen R1, porque como es una recta, la recta R1, hay infinitos planos, hay que buscar el que sea perpendicular a este que está ahí. Otro momento para razonar. ¿Cómo encontramos el plano perpendicular a este? Ya sabemos que el vector normal de ese plano tiene que ser perpendicular al vector normal 1, 2, 3. Pero tiene que contener a R1. Entonces, hay un plano phi, hay una recta. Pero en esa recta hay infinitos planos. Si yo tengo una recta, tengo un plano que la contiene, no tengo infinitos planos. Voy a girar hasta que encuentre uno que sea perpendicular al anterior. Franco se ríe porque está viendo Misión Imposible. Dígame, Franco, ¿cómo resolvemos esto? Ahí se le acabó la sonrisa, Franco. ¿Cómo encontramos un plano que contiene a una recta y es perpendicular a otro plano? Escucho ofertas. Se le corta, Franco, pobre. Bueno, reitero, tengo una recta en el espacio que está dada por la intersección de estos dos planos. Es esta recta. Esa recta puede pertenecer a infinitos planos. De esa recta tengo un vector director y tengo un punto. Quiero un plano que contenga la recta R y que a su vez sea perpendicular a otro plano. Los escucho. ¿Alguna idea de cómo podríamos encarar ese tema? Supongamos que este es otro ejercicio. Dice, hay que conseguir un vector perpendicular al vector normal de pi y usar un punto de la recta, ¿no? Sí, tengo que usar un punto de la recta, este es un punto de la recta.
Dice, producto vectorial entre el vector de la recta y el plano. Y tendríamos un vector perpendicular. Y el vector del plano, del otro plano, será. Es decir, ahí estamos siguiendo lo que escribe Gonzalo. El producto de 0 menos 1, 1 por 1, 2, 3. Dice Gonzalo que si nosotros tenemos el vector director de la recta y del otro plano tenemos el vector normal, ¿sí? Haciendo el producto vectorial de esos dos vectores vamos a sacar un vector perpendicular. Por lo tanto, si es perpendicular al vector normal, es paralelo al plano, cuyo vector normal del otro plano que estoy buscando va a ser perpendicular a ese vector. ¿Está más o menos? El plano que contiene la recta R1, ese plano, de los infinitos planos que hay, si hay un vector. Ese vector que pertenece a la recta y que está contenida en ese plano que yo busco, para que tenga perpendicularidad con el otro, necesito un vector perpendicular a él y que a su vez sea perpendicular ese vector al vector normal del otro plano. Entonces él propone, como voy leyendo allí en ese, hacer el producto vectorial. El 0 menos 1, 1 es el vector director de la recta, el de R1, producto vectorial con el vector normal de acá, el vector normal de pi, que es 1, 2, 3. Por lo tanto, bueno, ahí no estaban viendo, pero él propone que hagamos IJK, las componentes de ese vector, 1, 2, 3, y del vector director de la recta, 0, menos 1, 1. De tal forma que tenemos un vector que tiene componentes 2 más 3, 5, para J0 menos 1, y para acá menos 1 menos 0. Ese sería el vector normal del nuevo plano. Y el plano perpendicular a pi que contiene a R1. ¿Con quién? El plano que contiene ambas rectas. Era este que está acá. Este es un vector normal. Y nos faltaría desarrollar la ecuación de un plano. Vector de la misma forma que desarrollamos acá el producto escalar, con este vector normal y con un punto. ¿Qué punto? Y el punto de la recta.
O sea que tendríamos que hacer 5 menos 1, 1. Menos 1 menos 1. Por x menos 1 y menos 2 y z menos más 2. Igualarlo a 0. Porque tenemos supuestamente un vector normal y pasa por un punto, por el punto de la recta. Pueden elegir otro punto, pero ya tenemos el mismo punto. Entonces tenemos acá 5x menos y menos 1 por z menos z, y tendríamos el menos 5 más 2 menos 2. El más 2 menos 2 se cancela y me quedaría menos 5 igual a 0. Y recién allí calcular el ángulo entre los dos planos, que sería el ángulo entre los dos vectores normales. O sea, faltaría allí el ángulo que sería el arco coseno a la menos 1, el producto escalar entre el 1, 1, 1 por este 5 menos 1 menos 1 sobre el módulo de la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, sea raíz de 3. Y el otro sería 5 al cuadrado 25, 26, 27. Que ustedes saben, raíz de 3 por raíz de 27 sería raíz de 81, que es 9. El producto escalar arriba da 5, menos 1, o sea, 3 sobre 9, coseno a la menos 1 de 1/3. Igual a dice, no hace falta ni calcular el plano. Este plano no hace falta calcularlo porque nosotros lo que necesitamos era las componentes del vector solamente. Es cierto, no hace falta calcular el plano. Arco coseno de 1/3. 70 grados, 31 minutos y 43,61 segundos. Y paseamos por recta y plano y todo lo demás. Pero fue un ejercicio que tenía varios ítems porque preguntaba primero los valores de A y B para que las rectas sean paralelas y después encontrar la ecuación de un plano que pasa por dos rectas, después encontrar el ángulo entre dos planos con un montón de características. Cosa que no es sencillo hacer en un ejercicio solo, pero como autoevaluación es para que ustedes vayan de a poco practicando, aprendiendo, recordando cada uno de los temas que hemos visto nosotros. Bien. Sacamos una foto, sí. Sacamos una foto y lo pasamos.
Profe, Sí, me tengo que retirar, tengo que hacer un trámite. bueno, ¿cómo es tu nombre? Vega Barrera Guillermo. Vega Patricio. Barrio. Me hizo acordar. Bien, completamos un temita que nos quedó pendiente en la clase pasada, que estábamos viendo matrices y vimos hasta expresión matricial. Y que en el libro no está en la unidad de matrices, pero sí lo necesitamos
que es el rango de una matriz. Sistema que es importante porque a partir de los sistemas de ecuaciones nosotros empezamos a definir un sistema de ecuaciones lineales. Recuerdan que hacíamos un análisis que se llamaba Roger-Frobenius, que tenía que ver con ¿qué? Con el rango de una matriz y de una matriz ampliada, un sistema de ecuaciones. Aquí lo vamos a repetir, pero primero necesitamos saber qué es el rango de una matriz. Entonces, el rango de una matriz es el máximo número de vectores linealmente independientes. Es el máximo número de vectores linealmente independientes. ¿Qué significa eso? Que dado una matriz como la conocemos nosotros, con el A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, N, A sub 2, 1, A sub 2, 2, hasta un A sub M1, A sub M2, A sub Mn, así lo conocemos en forma teórica, la expresión de una matriz que tiene orden M por N. Nosotros hablamos del máximo número de vectores linealmente independientes. ¿Qué vectores? Bueno, ya sea los vectores fila, estos serían vectores fila, o cada uno de estos que serían vectores columna. O sea que indistintamente lo tomemos por filas o por columnas, nosotros podemos definir cuál es el máximo número de vectores linealmente independientes. Ahora, ¿cómo sería eso? Bueno, sería hacer el análisis vectorial de la dependencia-independencia lineal. Es decir, acá tengo la fila 1, la fila 2, la fila 3, en realidad es un vector A11, A12, A1n, después tengo otro vector AM1, AM2, AMN, y si son vectores, entonces yo haría, recuerdan, alfa por B1 más beta por B2 más igual a quién, al vector número. Y a partir de allí buscábamos si esos vectores eran linealmente dependientes o independientes. Si la única solución era que alfa, beta y gamma valgan 0, eran independientes. Pero si había infinitos, no sabíamos entonces cuál es ese máximo número de vectores linealmente independientes. O sea que esto que sabemos nosotros era para definir que si yo tengo 4 vectores, saber si son dependientes o independientes. Pero no me dice cuál es el máximo de esos 4. Podría ser 4, que podría ser 3, que podría ser 2. O uno solo. ¿Y cómo puede ser? Sí, yo le puedo haber dado el vector A, el vector B, el vector C y el vector D. 4 vectores en la misma dirección. ¿Cuántos vectores son linealmente independientes? Uno solo. Cualquiera de ellos. En realidad hay una combinación lineal entre ellos. Todos son linealmente dependientes. Bueno, y al final tengo que definir de que en esa dependencia me tengo que quedar con un mínimo de vectores linealmente independientes. Ahora, ese mínimo número significa que de los 4 hay uno solo, del cual se desprenden que los otros son combinación lineal de ese solo, entonces ese solo es el linealmente independiente. Podría decir que tengo 3 vectores y otro vector acá. Entonces, hay 2 vectores que no me sirven porque son combinación de este,
pero en realidad tengo dos vectores linealmente independientes. Entonces, de esos 4, el máximo número de vectores linealmente independientes es 2. Y así puedo hacer un montón de suposiciones, no con 4, con 3, con 2, con 5, con 8. Vectores fila. Y si los tomo por columna, porque m no es igual a n, o sea que si tengo 4 vectores fila, pero tengo 5 vectores columna, el máximo número de vectores linealmente independientes que va a arrojar aunque tenga 5 columnas, no puede ser más de 4. La limitación es que si la matriz es rectangular, es que el máximo número de vectores linealmente independientes no puede ser mayor que el menor de estos dos números. O sea, si es 5 por 4, 4 podría ser el máximo número de vectores linealmente independientes. 4, 3, 2 o 1. Si es al revés, si tengo 3 por 4, el orden, busco del orden cuál, el menor de los dos. Y del menor de los dos, ese podría ser el máximo número de vectores linealmente independientes. Si son dependientes, porque antes lo calculábamos así, decíamos eran independientes o dependientes, si son dependientes voy a tener que fijarme cuáles son linealmente independientes de esos dependientes. Es un juego de palabras. En definitiva, cuando vimos vectores y analizamos dependencia o independencia lineal, solamente clasificábamos a esos vectores 4, 5, 3, 2 en dependientes o en independientes. Ahora, nosotros, todos los vectores que forman la matriz, todos los vectores filos, todos los vectores columnas, los tengo que trabajar para definir que en ese sistema de vectores hay 1, 2, 3 o 4 vectores linealmente independientes, o 5 o n vectores linealmente independientes. ¿Cómo hacemos para definir eso? Bueno, nosotros lo que hacemos es aplicar el método de Gauss. ¿Cuál era el método de Gauss? Escalonar, y en ese escalonamiento determinar cuántos vectores no nulos hay. Entonces, esta definición que dice es el máximo número de vectores linealmente independientes, también dice la definición es el máximo número de vectores no nulos al escalonar la matriz. ¿Esto por quién? Por Gauss. Cosa que ya sabemos hacer, ¿por qué? Porque lo mismo que hicimos para matriz inversa, que era escalonar y encontrar la matriz, o sea, lo mismo. Aplicando, ¿qué cosa? Las operaciones, el escalonamiento, que hicimos acá, es aplicando las 4 operaciones elementales en una matriz. Multiplicar por un escalar, permutar, sumar o combinar esas 3 operaciones. Una vez que nosotros vamos operando y haciendo esa combinación, vamos escalonando. Cuando llegamos al final, cuando ya no podemos escalonar más porque se nos acabaron los pivots, entonces nos fijamos cuántas filas se anularon. No nulas.
Entonces me fijo, se anuló esta fila, me quedaron 3 para arriba, que no se anularon, entonces el rango es 3. Otro concepto, el rango fila, que es el que trabajamos nosotros, rango fila, es igual al rango columna. Nosotros lo trabajamos por fila y vamos escalonando. Se puede hacer exactamente lo mismo, pero por columnas. ¿Por qué no lo hacemos? Por nuestra fisiología, ¿no? ¿Cómo es? Por que tenemos los ojos en línea horizontal. Entonces, para nosotros es más fácil el barrido horizontal que el barrido vertical. Una cuestión genética, no mía, ¿no? De todos los seres humanos, es más fácil hacer un barrido horizontal que hacer un barrido vertical. Entonces, ese barrido horizontal que hacemos nosotros nos permite trabajar por filas mucho más fácil que trabajar por columnas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nada, ponemos una matriz cualquiera, del orden que sea, y empezamos a escalonar haciendo operaciones elementales. Una vez que hacemos eso, ya tenemos definido el máximo número de vectores linealmente independientes. Ya hacemos un ejemplo. Estoy buscando matrices que sean hacemos una bien sencilla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 2. ¿Cuánto tiene? 3 filas por 4 columnas. Si yo les pido determinar el rango de la matriz A, ¿sí? Lo ponemos con la letra ρ, letra griega. Rango de A. Otros autores ponen la R directamente, dicen rango de A. ¿Cómo determinamos el rango? Bueno, tenemos que escalonar. Primero, ¿cuál de los dos es el menor de estos dos números?
3. Por lo tanto, el rango no puede ser mayor que 3. No puedo tener rango 4. El rango tiene que ser 3, como máximo. Puede ser 2, puede ser 1. Entonces, podría tomar y decir alfa por 1, 2, 3, 4, más beta por 5, 6, 7 y 8, más gamma por 9, 10, 11 y 12 igual al vector nulo, 0, 0, 0, 0. Esto es si estuviésemos recién dando vectores y en la primera parte, ¿se acuerdan que dábamos combinación lineal, dependencia e independencia lineal? Vector fila, tengo 3 vectores de 4 componentes, hago esto, resuelvo el sistema de ecuaciones y me fijo. Si la única solución es que alfa, beta y gamma valgan 0, entonces decíamos, son linealmente independientes. Y si no, son dependientes. Si son dependientes, quiere decir que no hay 3 vectores linealmente independientes. El rango no es 3. Puede ser 2, puede ser 1, y eso no lo sé, si son 2 o 1. Si la única solución es que valgan 0, alfa, beta y gamma, los 3 son vectores independientes, entonces el rango es 3 y ya me quedé. Pero si me da linealmente dependiente, no puedo decir que el máximo sea 2 o 1, porque no lo sé. Bien, podría plantear de la misma forma 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12, como otros 4 vectores columna y aplicar lo mismo, alfa por 1 más beta por 1, y plantear el sistema y terminar que con esos 4 son dependientes o son independientes. Y allí no me va a dar 4 como el número máximo. El número máximo tiene que ser el menor de los 2 números que indican el orden de la matriz, la cantidad de filas. Bien, dicho esto, que es inapropiado porque con esto no vamos a calcular el rango, sino que lo estamos planteando como un escenario posible con los contenidos anteriores. Ahora escalonamos. ¿Qué significa? Que vamos a tomar esa matriz y la vamos a escalonar. Vamos a usar todo el pizarrón. Entonces ustedes van a escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y hacer operaciones elementales, acá arrancamos con el pivote igual a 1. Copiamos la fila y anulamos la columna. En realidad, esto que yo estoy haciendo directamente surge de hacer operaciones elementales que se indican acá. Se dice, yo esta fila la voy a transformar sumándole a esta segunda fila, le voy a sumar la primera fila, siempre le sumamos la fila del pivote. ¿Qué cosa? Esa primera fila, pero multiplicada por menos 5. Entonces yo voy a hacer el producto de menos 5 por toda la primera fila y le voy a sumar la segunda fila y lo voy a poner acá. Menos 5 por 1, menos 5. Menos 5 más 5, 0. Menos 5 por 2, menos 10. Más 6, menos 4. Menos 5 por 3, menos 15. Más 7, menos 8. Menos 5 por 4, 20. Menos 8, menos 2. ¿Se entiende? Esa es la operación elemental que se hace. Para anular esta tercera fila, yo tendría que hacer menos 9 más 9. Entonces, a esta tercera fila le voy a sumar la primera fila multiplicado previamente por menos 9. Entonces, 1 por menos 9 más 9, 0. Menos 9 por 2, menos 18, más 10, menos 8. Menos 9 por 3,
menos 27, más 11, menos 16. Menos 9 por 4, menos 36, más 12, menos 24. Esto, que es indicar cómo es la operación, multiplicar, sumar y restar, yo les dije, copien la fila, anulan y completan pivoteando este por este menos este por este. 6 menos 10 menos 4. 7 menos 15 menos 8. 8 menos 20 menos 12. 10 menos 18 menos 8. 11 menos 27 menos 16. 12 menos 36 menos 24. Como regla mnemotécnica es más fácil, más rápido, pero esto es lo que corresponde hacer como operaciones elementales. Como estoy escalonando, el proceso mío es hacer este trabajo de escalonamiento. Y ahí se terminó. Por eso llego hasta allí, no puede ser más de 3. Entonces, como este 1 ya lo tengo escalonado, esto lo tengo pivoteado en esa columna, entonces ahora copio esto, 2, 3, 4, y ahora tengo que obtener un escalón y tengo que tener un 1 acá. Entonces, para que este se transforme en 1, tengo que multiplicar toda la fila por menos un cuarto. Por 0, 0, no va a cambiar. Menos un cuarto por menos 4, 1. Menos un cuarto por menos 8, 2. Y menos un cuarto por menos 12, 3. El otro queda menos 8, menos 16, menos 24. Y allí resolvimos otra operación elemental, que es multiplicar una fila por una escala. Ahí vamos escalonando. Bueno, se elige como pivote una vez que lo transformamos en 1. Se copian las filas. Como vamos escalonando hacia abajo, la primera queda, se copia la fila del pivot y se anula el elemento que está por debajo. En el método de Gauss, para encontrar la inversa, anulábamos arriba y abajo del pivot. En este caso, siempre hacia abajo, porque vamos escalonando. Entonces, para completar estos lugares, yo acá tendría que indicar que a la tercera fila le voy a sumar la segunda fila, porque es la del pivot, previamente multiplicado por 8. Entonces 1 por 8, 8, más menos 8, 0. 8 por 2, 16, menos 16, 0. 8 por 3, 24, menos 24, 0. Que era lo mismo que hacer esto menos esto, esto menos esto. ¿Qué pasó? Se anuló toda esta fila. Entonces, cuando escalonamos, ¿a qué llegamos? A que el rango de la matriz A es igual a 2. ¿Por qué? Porque quedan 2 vectores no nulos. Este es nulo. Entonces hay 2 vectores linealmente independientes. El rango de esa matriz es 2, porque hay 2 vectores linealmente independientes. Este proceso es el que hay que hacer. No importa qué tamaño tenga la matriz, si no hay un 1 de entrada, multiplico por un escalar y lo voy reduciendo. También se puede hacer en cualquier orden. Podemos ir permutando filas y columnas y hacerlo en diagonal o no, pero para eso hay que tener habilidad, ¿sí? Y no confundirse después cuando eligen los pivotes en diferentes filas y diferentes columnas. Principio básico para hacer esas 4 operaciones elementales es que el pivot se elige en una fila y una columna diferente cada vez. El escalonamiento hace que hagamos eso, de que sea de una fila y una columna diferente, pero lo hacemos en ese orden, con el A sub 1, 1, después con el A sub 2, 2, después con el A sub 3, 3. O sea, ese es el principio teórico de escalonamiento. Elegir un pivot en el A sub 1, 1, después en el A sub 2, 2, después en el A sub 3, 3. Elementos sobre la diagonal
principal si fuera cuadrada y si no, en ese orden. Pero sí es posible hacerlo en cualquier orden si yo entiendo e interpreto cómo elegir ese pivot y cuidarme de no repetirlo o de no elegirlo correctamente. Se lo puede hacer desordenado. A ustedes no les conviene. ¿Qué es lo que les conviene? Ordenarlo correctamente y hacer según A1, 1, A2, 2, A3, 3, A4. ¿Se entiende cuál es? Nosotros en un sistema de ecuaciones, recuerden qué hacemos. Sacamos la matriz ampliada, la matriz de los coeficientes, la matriz ampliada con los términos independientes y calculamos el rango de ambas matrices. Escalonamos y al final sacamos conclusiones sobre ese sistema, si tiene o no tiene solución y cuántas soluciones, si las tiene, si una o infinita. Eso ya lo vamos a desarrollar cuando veamos sistemas de ecuaciones. Por ahora, lo que hacemos solamente es determinar el rango aplicando esas operaciones elementales. Hay otras formas de determinar el rango, pero nosotros tratamos de no confundirlos y enseñarles un solo método y listo. Profe, pase foto de eso, por favor. ¿Alguien habló? Sí, yo, profe, si podía sacar Sí. foto de eso. Sí. Acá, de otro libro,
2, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 3, 6, 8, 7, 5. Una matriz cuadrada, 4 filas, 4 columnas. Determinar el rango de esa matriz. Así como está, yo les decía, nosotros podemos empezar a hacer operaciones elementales y dentro de ellas podemos permutar. Es decir, que nosotros podemos permutar y decir, permuto primera fila por segunda fila. Y eso es válido. Tan válido que está dentro de las operaciones elementales. ¿Por qué permutamos? Porque no tengo un pivote acá arriba que valga 1. Por lo tanto, al permutar aparece este 1 ahí arriba. ¿Se entiende? Entonces decimos, bueno, está 1, 2, 3, 0, 2, 4, 3, 2, 3, 2, 1, 3 y 6, 8, 7, 5. Listo, ya tenemos el pivote. Entonces ahora vamos operando como corresponde. Vamos a cargarle un poco de tinta. Entonces, ¿qué hacemos? Copiamos la fila del pivote, 1, 2, 3, 0. Anulamos directamente debajo del pivote y vamos completando los lugares que faltan. Vamos con la segunda fila, entonces hacemos diagonal menos contra diagonal. 4 menos 4, 0. 3 menos 6, estoy multiplicando 1 por 3, 3. 2 por 3, 6. Entonces 3 menos 6 es menos 3. 2 por 1, 2. 0 por 2, 0. Entonces 2 menos 0, 2. Acá es donde al actuar inconscientemente decimos 2 por 0, 0. 2 menos 0, 0. Por eso me ocurre decir. Pero lo hacemos sin pensar. Debajo, tercera fila. 2 por 3, 6. 2 menos 6 menos 4. 1, 3 por 3, 9. 1 menos 9 menos 8. Y 3 menos 0, 3. Y la última, 8 menos 12. 8 menos 12 menos 4. 7 menos 18. 6 por 3, 18. ¿Está bien lo que dije? Entonces, estamos acá en la última fila. 7 por 1, 7, 3 por 6, 18. 18, 7 menos 18 menos 11. Y 5 por 1, 5, y 0 por 6, 0, entonces 5 menos 0 es 5. Fíjense que este 0, 2, 3 no ha cambiado. ¿Por qué no ha cambiado? Porque este 0 acompaña el pivote en la contradiagonal, entonces nunca va a cambiar. Esto es el escalonamiento que hemos hecho hasta acá. ¿Puedo elegir un pivote acá? No, no hay forma. ¿Por qué no hay forma? Porque cualquier número que lo multiplique por 0 nunca me va a dar 1. Por lo tanto, como no hay pivote acá, yo tengo que elegir uno de estos dos. Entonces, nuevamente puedo hacer ¿qué cosa? Permutar las filas. También podría permutar las columnas. Eso es indistinto. Pero estamos, como les dije recién, acostumbrados, decimos segunda fila por tercera fila. Esa es la permutación. Nos queda el 1, 2, 3, 0. 0 menos 4 menos 8 y 3. Y 0, 0 menos 3, 2.
y la última es 0 menos 4 menos 11, 5. Además de permutar, yo podría haber dicho, además de permutar, la tercera fila la multiplico por menos un cuarto, para hacer todo en un solo saco. Lo llevo ahí arriba, pero cuando yo la multipliqué por menos un cuarto, ¿qué me quedó? 1 positivo. Cuando multipliqué por menos un cuarto, se simplifica el 8 con el 4, es 2 y queda positivo. Y acá, 3 por menos un cuarto, menos 3 cuartos. Y pasé esta fila acá abajo y lo hacemos, ¿para qué? Para seguir escalonando. Ahora tenemos el pivote allí. ¿Hace falta anular este? No hace falta anularlo porque ya está anulado. Entonces yo puedo copiar también la fila de esto porque ¿cuál es el cometido? Yo tengo que anular los elementos que hay debajo. Por lo tanto tengo 1, 2, 3, 0. 0, 1, 2 menos 3 cuartos. 0, 0 menos 3, 2. Ahora tengo que anular este elemento. ¿Se entiende? Copio toda la fila porque ya está anulado. Ahora, para anular el último, acá le tendría que sumar la segunda fila, pero previamente multiplicada por 4. 4 menos 4, 0. Entonces hacemos esto menos esto, esto menos esto, y vamos a tener entonces, o si quieren, 4 por 2, 8, 8 menos 11, menos 3. 4 por menos 3 cuartos se simplifica y me queda menos 3. Y 5 menos 3 es 2. ¿Por qué menos 3? Por este. Entonces, si hacíamos menos 11 menos menos 8, me va a quedar menos 11 más 8, menos 3. 5 menos por menos se hace más, 5 menos 3 cuartos por 4, se simplifica y me queda 5 menos 3, 2 unidades. Acá, ya al ver que tienen dos filas iguales, automáticamente tachan una. O si toda la fila es el doble o el triple, múltiplo, ya la tachan porque en el próximo paso se va a anular. Ustedes ponen dos filas iguales, entonces tachan una. ¿No se dieron cuenta? ¿Por qué no se dieron cuenta? Porque podría ser que acá me hubiera quedado 3 menos 2, cambiado el signo, y por ahí no se dan cuenta que son iguales. Si eligen el pivote igual a 1, y siguen escalonando, se van a anular sí o sí. No hay otra alternativa. Se tiene que anular. Entonces ahí llegaríamos a que el rango es 3. Ahora observen. Si yo multiplico por menos un tercio y sigo con esto, 1, 2, 3, 0, 0, 1, 2, menos 3 cuartos. Ahora 0, 0, transforma en 1 y este se transforma en menos 2 tercios. 0, 0, menos 3, 2. Este es el pivot. Entonces tengo que bajar la cámara. Bien. Copio de nuevo. 1, 2, 3, 0, 0, 1, 2. Menos 3 cuartos, 0, 0, 1, menos 2 tercios. Y luego anulo debajo. Entonces vengo haciendo el escalonamiento como corresponde. Al anular este por este, menos este por este. 1 por 2, 2. Cuando yo multiplico estos dos, al hacer menos 3 por menos 2 tercios, se simplifican los 3 y el menos con el menos se hace más. Entonces me queda 2 menos 2, 0. Listo, se anuló.
¿Puedo seguir escalonando? No. ¿De cuánto me quedó el rango? El rango de esta matriz B, el rango de la matriz B es igual a 3. Porque hay 3 filas no nulas. Definen el espacio dimensional en el cual trabajan esos vectores. ¿Qué significa? Que el espacio dimensional es, estoy trabajando en R3, porque ahí hay 3 vectores linealmente independientes. En R1, R2, R3, hasta ahí lo entiendo, porque en una dirección, en el plano o en el espacio. Pero si es n igual a 5, bueno, trabajo en una dimensión 5. No la podemos graficar, pero hay 5 vectores linealmente independientes. En este caso hay 3 vectores linealmente independientes. Y lo que representemos se puede representar en el gráfico, en el espacio R3. Lo otro no se puede graficar. Bien. Con esto terminamos la unidad de matrices. Vamos a ver, la semana que viene, recuerden que el lunes y martes es feriado por el día de carnaval. Igual nos vamos a ver mañana, si Dios quiere. Mañana es habíamos quedado a las 10 de la mañana. ¿Sí? Rendimos el parcial y los va a llevar a la victoria. ¿O no? Profe, para el examen de mañana va a llegar hasta matrices lo que vimos el lunes. Hasta matrices, que es lo que vimos el lunes, hasta producto de matrices. Sacamos una foto. Borramos esto de acá. Perfecto. Bueno, estamos en contacto. Mañana a las 10 de la mañana, asegúrense de tener buen internet. Y bueno, hasta mañana, chicos. Hasta mañana, Bueno, profe. Hasta mañana, profe. Chao, chao para todos. Chao.